El fuego de su gloria nos llena de poder y victoria. En su amor ya no hay más temor. Vamos juntos a su alrededor. Padre amado, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú estás cerca del humilde y del quebrantado de corazón. Tú estás cerca, Dios Todopoderoso, de aquel que reconoce cuán santo y cuán poderoso eres, pero también reconoce cuán amoroso eres para con el pueblo que te clama. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos postramos hacia tu santo templo y te alabamos conforme a tus múltiples misericordias, porque has exaltado tu palabra y tu nombre sobre todas las cosas. Pues el día que nosotros te clamamos a ti como congregación, tú nos respondiste, Señor, respondiste nuestro clamor y libraste nuestra alma, Señor. Por eso te adoramos, Señor Jesús, por eso te exaltamos y por eso te invocamos. Amado Dios Todopoderoso Jesucristo, hoy recordamos que tú estás vivo, que resucitaste entre los muertos. Te pido, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón que están aquí, para que ellos tengan la revelación de este Cristo resucitado. Te lo pido, Espíritu Santo, que hagas tu obra sobrenatural en cada uno de estos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el tema del bautismo en agua, que es un tema que muchas congregaciones también tenemos un poquito de estructuras o vacas sagradas ahí. Entonces, se habla mucho de que para que mi hijo menor salga de la rebeldía, entonces lo voy a aventar a las aguas, ¿no? Y ya se le va a cortar esta inclinación malvada que tiene hacia mí. Y así sin fin de tradiciones que la iglesia ha traído. O me voy a bautizar y en el momento que yo me bautice, porque ya estoy bajo el agua, yo voy a ser libre totalmente, ya voy a ser un hijo y una hija de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito más el tema del bautismo, porque la iglesia inconscientemente en algunos lugares se ha tomado como una ley, un mandamiento que si no se hace, entonces la ira de Dios va a venir sobre ti. Un mandamiento que si no se hace, entonces Dios no está a favor tuyo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre el tema. El bautismo significa en el hebreo tevilá, ¿sí? Que significa inmersión, completa inmersión. Entonces, no es nada más mojarte tantito, sino es una completa inmersión. ¿Okay? La decisión del bautismo se da voluntariamente cuando cada uno de nosotros vemos a Jesús, respondemos al Evangelio y decidimos voluntariamente sumergirnos totalmente al servicio de Dios. Bañarnos y mojarnos totalmente al servicio de Dios. No nada más que nos den unas pequeñas, unas chispitas de agua, ¿ok? Entonces, eso significa tevilá, que es una completa inmersión. Y vamos a ver unos ejemplos en la palabra de Dios de cuando los creyentes eran bautizados en agua y por qué lo hacían. Hay que entender por qué lo hacían, ¿no? Entonces, vamos a Hechos 16:31. Vamos juntos a la Biblia en Hechos 16:31, que la palabra de Dios es la máxima autoridad, porque su palabra fue exaltada sobre todas las cosas junto con su nombre. Y también hay que orar, hermanos, que esta palabra de Dios sea edificada por el poder del Espíritu Santo y que se nos encarne, ¿sí? Porque si yo lo puedo leer, hermanos, yo puedo saberme la Biblia del derecho y al revés, y yo puedo leer aquí que Jesucristo está vivo, pero si no está vivo en mí, hermanos, vale mi fe. Tengo que vivirlo. En Hechos 16:31 dice la palabra. Vamos a leer un poquito de esa historia, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que pasa ahí con Pablo. Vamos a empezarlo a leer desde el 24, el cual recibió este mandato
quien, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les seguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y les iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sí? Y le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces podemos ver que el carcelero tuvo una revelación de que Pablo y Silas eran discípulos de Jesús y que ellos estaban viviendo una realidad por encima de lo que él estaba viviendo. Ellos estaban en la cárcel alabando, glorificando a Dios, y por su propia voluntad ellos podían salir de la cárcel e irse. Sin embargo, cuando él tuvo esa revelación de que ellos no quisieron irse de la cárcel, fue a verlos y ellos le dicen: no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño. Eso a él, su corazón, hizo voltear a ver el Evangelio, ¿sí? Y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fueron a su casa, le lavaron las heridas, y entonces fue bautizado en agua. Entonces, creyó en el Señor Jesucristo, fue sano espiritualmente, físicamente vio un milagro del Señor Jesús, y luego se bautizó en agua. Entonces podemos ver que el bautismo se da cuando a ti se te revela el amor incondicional de Dios por medio del Evangelio. Y es un acto voluntario que se da. Y la única condición es que creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y toda tu casa. Entonces, en el momento del bautismo, él estaba declarando delante de Roma, delante de los judíos y todos los que estaban ahí, que él iba a ser discípulo del Señor. Y antes los judíos se bautizaban conforme al nombre de su rabino. Es decir, que antes había muchas escuelas rabínicas y diferentes interpretaciones de la Torá, de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos iban: yo voy a estudiar la palabra de Dios con el rabino tal, Samuel, por ejemplo, iban. Entonces se bautizaban en el nombre de Samuel y ellos hacían un compromiso que iban a aprender de cómo era Dios a través de los ojos de ese rabino. Iban a entregar su vida total a esa escuela. Entonces, el bautismo, que ahora es en el nombre de Jesús, es una declaración voluntaria que tú te estás alistando para entender la palabra de Dios a través de los ojos de Jesús, que Él es el Maestro. Y vas a vivir tu vida de acuerdo a cómo Él entiende las Escrituras, entendiendo que Él también es Dios manifestado en carne. ¿Sí? Entonces, el bautismo es para eso, amados hermanos. Y vamos a ver otro ejemplo de personas que decidieron sumergirse en Dios. No nada más un poquito, sino aquellos que dijeron: yo quiero servir para el templo. Yo quiero servir para Dios. Porque sabían que también los judíos, y bueno, cuando estaba Moisés, también sumergían ciertos objetos para que sirvieran en el templo. En el templo de Moisés había muchos objetos y no podían estar ahí para el servicio de Dios a menos de que esos templos fueran sumergidos en agua.
Pues hoy también nosotros que queremos servir en el templo de Dios, que queremos servir a Dios, no podemos servir a Dios si no entendemos bien que el bautismo es para el perdón de nuestros pecados y que nuestra conciencia sea limpia para poder empezar a servir a este Dios vivo. Amén. Entonces, también tenemos el ejemplo en 1 de Juan 4, del 8 al 21, para entender cuál es la revelación que él tuvo. Porque él llegó arrodillado diciendo qué tengo que hacer para ser salvo. 1 de Juan 4, del 8, 1 de Juan 4, del 8 al 21. 1 de Juan 4, del 8 al 21. A él ya no le importó que iba a perder su trabajo. A él ya no le importó que iba a perder incluso, la ciudadanía romana no creo que lo hubiera perdido. Iba a perder sus amigos, iba a perder su trabajo, lo iba a perder todo con tal de convertirse en un discípulo del Señor Jesús. Así que, hermano, hermana, si tú quieres bautizarte, pero no quieres perder todo para seguir al Señor Jesús, mejor no te bautices. No te condenes. Escucha el Evangelio, aprende más de Jesús, aprende más de Dios, ¿sí? Y cuando sepas que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, ahora sí, dale toda tu vida y bautízate, consciente de lo que estás haciendo. No lo hagas nada más como un acto religioso, ¿sí? Porque he tenido experiencias donde se empezaron a bautizar y me dicen, hermano, bautiza a este hermano. Oye, hermano, ¿por qué se quiere bautizar? Y agarra y dijo, es porque mi hija se bautizó, por eso me quiero bautizar, ¿no? O me comentaba un hermano, oye, es que yo me quiero bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? Me quiero bautizar porque quiero ser libre de la ansiedad. No, hermanos, hay que entender el Evangelio, hay que entender lo que este carcelero vio en ellos. Y esto es lo que entendió 1 Juan 4, del 8 al 21. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pues hay que conocer a Dios primero. Hay que conocer que Jesucristo verdaderamente es Dios. Y que nos ama. Si yo creo que puedo seguir una vida moral y que puedo amar a mi prójimo sin la revelación de quién es Jesucristo, estoy errado y no conozco a Dios. Solamente Jesucristo nos mostró que era el amor. Entonces, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el que peca, aquel que no quiere servir al Señor Jesús, es porque es desobediente, es porque no quiere seguir la ley de Dios, o quizá no ha conocido primeramente el amor de Jesús. Porque eso nos enseñan las Escrituras. El que no ama, no es que sea rebelde, es que no se le ha revelado el corazón del Padre. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Amén. Antes de que tú incluso tuvieras el deseo de bautizarte, de servir a Dios, de cambiar de vida, Dios mismo ya había muerto por ti. Ya lo había hecho. En Efesios ayer vimos que desde antes de la fundación del mundo, a pesar de que tú eras un hijo adoptivo del diablo por el que estabas haciendo los deseos de él, él dijo, Él es mi hijo. Él es mi hijo, ella es mi hija, pero como no lo sabe, está huérfano sin mí. Entonces ahí vemos claramente el amor de Dios, que cuando éramos rebeldes, Él aún así mismo decidió dar su vida por nosotros y sufrir por nosotros.
Dice, amados, si Dios nos ha amado así, también debemos de amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto, hasta el 21 creo que dije. Sí. Ok. Está muy bonito, pero por el tiempo vamos hasta el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, eso sucedió con este carcelero, ¿no? Se le reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo se lo revela y él dice, yo voy a dar toda mi vida por el Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y él no sabía que ya era salvo, solamente lo tenía que demostrar con su primer mandamiento, que es el bautismo. Solamente lo tenía que demostrar. Amén. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo saber si conoces verdaderamente el amor de Dios? Es que en el día del juicio, cuando o Jesucristo viene antes o no de tu muerte, tú vas a ser juzgado y todas tus obras que hiciste se te van a venir como una película, hermano. Entonces, si tienes confianza ahorita de ese día, quiere decir que has conocido verdaderamente el amor de Dios, porque sabes que su Hijo unigénito ya murió por tus pecados. Y cuando llegue ese día del juicio, el Padre ya no te va a condenar, no te va a castigar. El Padre se va a glorificar contigo en ese día. ¿Amén? Ahí dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos vemos cómo es posible que este carcelero se iba a quitar la vida. Dios le dice, no, espérate, hay salvación para ti. Hay salvación para ti. Tenemos un Dios que limpia, que perdona, un Dios que sana. Y por eso Él dijo, yo quiero ser salvo, yo quiero ser parte de su congregación, yo quiero aprender de todas las enseñanzas que tienen para mí. Amén. Vemos otro ejemplo, Isaías 50, Hechos 8:26, de alguien que se bautizó. Y él también entendió este amor incondicional del Padre en Jesucristo. Hechos 8:26. Ocho 26. Entonces, vemos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es al desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y él estaba leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Fue Felipe y le dijo, y él escuchó que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Nosotros tenemos que entender el Evangelio, tenemos que entender a Dios, tenemos que entender este amor inagotable antes de tomar nuestra decisión del bautismo, no antes de tomar nuestra decisión de poderle servir a Dios con todo lo que tenemos en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, él reconoció, no lo entiendo. ¿Cómo lo voy a entender si alguien no me enseña?
¿Sí? Entonces, si hoy no lo entiendes, amado hermano, si no has conocido el amor de Dios, si no tienes confianza en el día del juicio, no te condenes, estamos aquí. Acércate a los líderes para enseñarte a que entiendes, para que entiendas lo que estás leyendo. Amén. Si todavía dudas que si Jesús es el Cristo, si es Dios, si en verdad Él va a ser el Salvador de mi vida, si no lo entiendes, mejor no tomes la decisión, amado hermano. Pero para eso estamos, para ayudarte a que sea revelado este misterio. Entonces, le enseño y el pasaje de la Escritura dice así. Y dice el pasaje de la Escritura, pero lo voy a leer. Este pasaje no está citado completo, pero quiero compartir el de Isaías 53, 4 y 5, donde se ve este amor incondicional de Dios en Jesús. ¿Sí? Isaías 53, está citando el mismo pasaje. Pero en Isaías 53 está hablando de un hombre que no era hermoso ni atractivo a la vista, y que este hombre fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. El 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tomamos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo fue sobre Jesucristo, sobre el unigénito Dios y la vida eterna. Entonces, en el día del juicio tienes que tener confianza, porque el castigo ya fue efectuado. Y por lo que él sufrió, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Lees lo que entiendes? ¿Quién era el que estaba ahí? Entonces, le lee todo, ¿no? Y luego el eunuco le dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla este profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. La buena noticia que no solo se trata de escrituras, de una religión, sino se trata de un Jesús que está vivo, de un Dios que está vivo, porque él no entendía lo que leía. Entonces le reveló la buena noticia de Jesús. Jesús está vivo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, ¿y de quién salió? Del eunuco, diciendo, ¿qué me impide yo que sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. No nada más un poquito de agua. Es un sumergimiento total en completo servicio al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando se predica, acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador, sin el amor inagotable entra una condenación. Oye, pero es que yo no voy a poder vivir como Él quiere que yo viva. Nunca voy a llegar al estándar. Entonces mejor no te bautices. Pero cuando se predica, Jesucristo es el Señor y tu Salvador, y Él te va a salvar, ya te ama con amor inagotable, y Él te va a levantar, Él te va a santificar, Él te va a sanar, Él es lento para ir y grande en misericordia. Amén. Si lo puedes ver, adelante. Si lo puedes ver, adelante. Entonces, cuando subieron del agua, el Espíritu, dice, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo es una bendición para ti. No es un requerimiento de Dios. Porque en las aguas del bautismo
Ahí es donde muere tu vieja vida, tu viejo hombre. Y no es que el agua te salve, sino que el agua y el culto que estamos haciendo delante de todos nos ayuda a nuestra fe, porque creemos que Jesús está vivo, resucitó. Entonces estamos entregando nuestra vida bajo las aguas del bautismo, estamos sepultando nuestra vieja vida ahí en las aguas, y cuando regresemos de las aguas, creemos que nuestra vida está siendo resucitada a una nueva vida junto con Jesús, que Él está vivo. Amén. Y bueno, eso sucedió. Si crees de todo tu corazón, y bueno, cuando tú te casas, tienes fe, ¿verdad? Y le pides a Dios esa fe para que tú seas fiel, y de todo tu corazón te casas, ¿no? Entonces igual aquí también en el bautismo, tú tienes fe de que el Señor Jesús te va a respaldar, y Él va a alinear tu vida y va a tener misericordia de ti, y te va a tener paciencia, y Él te va a enseñar a vivir como Él quiere que tú vivas. Amén. Porque Él ya lidió con el pecado en la cruz. Ya fuiste limpiado, ya fuiste perdonado. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y el bautismo es el primer acto de obediencia a Dios después de creer, después de que tú eres salvo, de que conoces el amor de Dios. Sin embargo, también aquellos que creen con todo su corazón el Evangelio, que Cristo te ha limpiado, te ha justificado gratuitamente, como Luis nos comentó, que tú eres justo por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos de aquí creen que son justos por la fe en Jesucristo? Amén. Todos los que creen que son justos por la fe en Jesucristo, esa revelación, esa confesión, ese Espíritu Santo que recibiste, va a producir en ti un arrepentimiento genuino. Porque vas a ver que realmente tus pecados, todos tus hábitos no son tuyos. Porque tú estás escondido en Cristo. Entonces, como no son tuyos, te puedes desligar de ellos, y entonces sí puedes decir, me arrepiento de ellos, los voy a enterrar en las aguas del bautismo. Amén. Entonces, ya somos uno en Cristo, ya somos justos, y por cuanto somos, nos vamos a comportar como tal. Porque esa es la buena noticia. Y en Hechos 19 se ve ese ejemplo, donde personas conocen, creyentes, conocen el amor de Dios incondicional y se arrepienten. Se arrepienten, dan su vida por el Señor Jesús. Hechos 19. Dice: Hechos 19:18. Vamos a leer desde el 17. El 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, ¿qué estaban haciendo? Muchos de los que habían primero creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y se hizo la cuenta de cuánto costaba todo lo que quemaron, y costaba 50,000 piezas de plata. No les importó dejarlo todo por seguir al Señor Jesús. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, Sergio me pidió que les comentara este tema, ¿no? Porque ustedes también pueden bautizar. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ya creen que son justos, que creen que sus pecados fueron limpiados por su sangre, pueden bautizar. Pero hay que hacer las preguntas a las personas. ¿Por qué te quieres bautizar? Y su respuesta es: yo creo en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Amén. Puede. Sí puede. Esa es la condición. Y si luego, bueno, vamos a confesar los pecados, porque tú crees que tú has sido limpiado de tus pecados, entonces no tienes que vivir en ellos.
El Señor Jesús te va a dar una nueva vida en el bautismo y no quiere arrepentirse, no quiere quemar los libros de hechicería, no quiere quemar su relación tóxica, no quiere dejar su vieja vida. Hermanos, pues no ha creído y no hay que condenarle. No hay que condenarle, hay que decirle, hermano, sigue asistiendo, gloria a Dios, sigo orando por ti, sigo ayunando por ti, te sigo predicando el Evangelio de Jesús, para que cuando creas que de verdad Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tengas la vida eterna. Y ahí dice la palabra de Dios, que todo aquel que cree en el Evangelio no será condenado. Pero aquellos que no creen, hermanos, Dios no los condena, pero para eso vino el Hijo de Dios, para salvarlos, porque el mundo ya está condenado, hermanos. Entonces todos aquellos que creían en el Señor Jesús eran bautizados en agua como su primer acto de obediencia delante de todos. Y bueno, una de las cosas que yo siempre digo, bueno, ¿te quieres bautizar? ¿Estás listo para subir en Facebook cómo te bautizas y cómo sales del agua y confesar que eres un discípulo del Señor delante de la congregación de tu familia y de todos? Y tu respuesta es no, mi hermano, no conoces a Jesús. Vamos a orar por ti para que se te revele que Jesús está vivo. Amén. Y bueno, hermanos, ese es el tema que yo quería compartirles hoy. Bueno, hermanos, voy a cerrar con una oración. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por tus hijos, Dios Todopoderoso. Oro, Jesús, para que si hay alguien aquí que no ha conocido el amor incondicional de Dios, se les sea revelado que Jesucristo está vivo, Señor. Que tu Espíritu Santo está aquí, Señor, y a pesar de que no se ha arrepentido, a pesar de que no quiere cambiar de vida, te pido que ahora el poder de tu Espíritu Santo lo toque, Señor, en el nombre de Jesús, que lo sane de su cuerpo, alma y espíritu. Que Él sienta cómo sus pecados son levantados de sí para que diga, en verdad Jesús me has limpiado, en verdad Jesús está vivo. Yo sí quiero dar mi vida por ti, Jesús. No solamente quiero ser bañado un poquito, sino quiero ser sumergido totalmente para tu servicio, Señor Todopoderoso. Te lo pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, glorifica a tu Hijo que está vivo en esta sala, Dios Todopoderoso. Oro, Jesucristo, que podamos guardar esta enseñanza en nuestro corazón, que la guardemos, Señor, que guardemos esta enseñanza en nuestro corazón y que seamos estos hijos, estas hijas de Dios, estos discípulos que están dispuestos para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles también a hacer todas las cosas que Jesús hizo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Padre. Amén. Amén. El fuego de su gloria.